El Observatorio de Medios Q y TESO presenta Analítica, un debate sobre los medios y sus actores. Salutaciones humanos y bienvenidos a Analítica, una mesa de debate, de análisis sobre los medios y sus actores. Mi nombre es Rodrigo González y traemos de nuevo a la mesa estelar. Así es. Del Observatorio de Medios. Esa voz fue de Carlos Zelaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Diana Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y a Garry Romero. Hola, buenas tardes. Todos nosotros miembros del Observatorio de Medios Q y TESO, y en esta ocasión vamos a tratar un tema que, como todos los que tocamos aquí, ha estado presente en los medios. Vamos a hablar acerca de la radio en México, los avatares de la radio en México. Resulta que el 23 de marzo el Instituto Federal de Comunicaciones comenzó una campaña que se llamó Se Busca por Robo. Se Busca por Robo, que tenía como o tiene como objetivo hacer evidente que existen personas, instituciones que de manera ilegal, esto va muy entrecomillado, utilizan el espectro radioeléctrico sin permiso, ¿no? De manera ilegal. 76 comunidades en todo el país operan sus propias estaciones de radio local sin contar con los permisos de acuerdo a Así IFT. es. Entonces, este es un tema que vale la pena desarrollarlo, y lo hicimos en una edición especial de la charla que puede escuchar visitando nuestras plataformas digitales. Pero vamos a desarrollar el tema de la radio en México. ¿Qué fue lo que sucedió? Es decir, podemos hablar de una manera muy, muy general de lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones está haciendo y por qué reventó esto. Sí, pues hemos estado encontrando bastante notas en los medios, ¿no? En el observatorio sobre todos estos temas que mencionas. Uno de ellos es esta licitación de nuevas frecuencias por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como dato, se van a licitar 310 nuevas estaciones, ¿no? De las cuales 233 son de FM, de frecuencia modulada, y 77 de AM. Okay. Y algo aquí nos llama la atención, que desde 1994, este fue el último año donde se entregaron concesiones de radio. Así que ya pasó un buen rato, ¿no? Casi 22 años. También otra cosa importante de esta licitación es que todos los concesionarios que ya están en AM, pues su intención es pasarse a FM, ¿no? Están buscando como esta prioridad porque pues sabemos que AM ya está un poco en desuso, sí, etcétera, ¿no? El principal impulsor de esto es la CIR, que es la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión. Y otro dato muy importante es que la publicidad en radio oscila en los 6.500 millones de pesos. Entonces, pues ahí está como gran parte del interés por lo que se quiere esto. Y también que se teme la concentración de la industria, ¿no? Porque las grandes empresas ya de radio se queden ahí mismo, ¿no? Otro tema importante es que el IFT resolvió reducir la distancia entre frecuencias de FM, ¿no? Es decir, de pasar de los 800 a los 400, ¿no? Esta norma se modificó y entonces es por eso que la amplitud va a haber mayor amplitud, y por eso la necesidad de licitar, y aparte pues esta campaña de Se Busca por Robo que ya señalaba Rodrigo. Vamos aquí a pausar esto un poco y hagamos un flashback breve pero importante, porque esto hay que entender, es decir, hay que entender los antecedentes y un poco del contexto general en donde se está desarrollando este asunto tan debatible y tan controversial. Nos vamos a ir muy atrás, pero vamos a avanzar rápido, ¿no? La radio en México inicia en los años 20, y desde entonces ha desarrollado como ya lo veíamos, estos números de 6.500, ¿no? 6,000, es decir, es una industria importante, pero recibe pocos ingresos de publicidad comparado con otras cosas como la televisión, claro, ¿no? Por ejemplo. El servicio, es decir, la radio es un asunto regulado por el gobierno federal a través de las concesiones, como decíamos, particulares y de permisos. Y esta modalidad pues ha cambiado a partir de la reforma en telecomunicaciones, ¿no? La reciente.
los programas que más se escuchan son programas musicales y hablados en la radio comercial sobre todo, y aquí es importante hacer evidente que pues es un mercado dominado por las disqueras, ¿no? Es decir, por quienes son dueños de la radio, ¿no? Universal Music, Sony, EMI, Warner Music Group, los noticiarios también tienen una presencia importante ahí, y de acuerdo con los números del Instituto Federal, a agosto del 2015 había 401 estaciones de radio AM, de las cuales 72 son permisionarias y 329 son concesionadas, y de FM había 1249 estaciones de radio, en donde pues la distribución era similar, 358 permisionarias y 891 concesionadas. En total, un contraste con la televisión, son 10 grupos los que controlan el 70% de la radio, no es como la televisión donde pues hay un grupo como dos, ¿no? muy dominante, ¿no? Los grupos son Radiorama, CIR, Radio Cima, la Sociedad Mexicana de Radio, Radiodifusoras Asociadas, MBS, etc. El FM tiene el 70% de la publicidad, y existen, que aquí es donde vamos a lo que mencionabas un poco, alrededor de pues 200 radiodifusoras sin permiso, que son números que contrastan un poco justamente por eso, porque no hay información al respecto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice la Ley Federal de Telecomunicaciones que se aprobó en el año 2014? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como bien dices, aprobada en 2014, estipula 4 tipos de usos para la concesión única de radio. Puede ser, número 1, para uso comercial, que es una prestación de servicios públicos de telecomunicaciones con fines de lucro. Puede ser para uso público, que son radios que tengan que ver con información del Estado, por ejemplo. Para uso privado, que pueden ser radios que involucren comunicación privada, experimentación, comprobación de viabilidad, comprobación de viabilidad económica también. Y por último, para uso social, que pueden tener propósitos culturales, científicos, educativos o de la comunidad, ¿no? Obviamente estas sin fines de lucro. En la ley también se estipula claramente el artículo 75 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que las concesiones sobre el espectro para las concesiones únicas que sean comerciales, públicas o privadas, se darán por un plazo de hasta 20 años con una posibilidad de prórroga. Y en el caso de las concesiones del espectro radioeléctrico para uso público o social, se otorgarán por un plazo de hasta 15 años con publicidad de prórroga. Esto estipulado en el artículo 75 y 83 respectivamente. Para poder ser, postulante o para poder ser acreedor a una concesión única, se debe poder acreditar esta necesidad de contar con esa concesión. O sea, qué tipo de contenido se va a entregar, cuál va a ser el giro de la estación de radio que se quiere poner. Es decir, tiene que haber un propósito, ¿no? Eso es estipulado en el artículo 84. Otra cosa muy importante que no tenemos todos muy claro, las concesiones de uso social incluyen también las comunitarias y las indígenas, ¿no? Entonces es un punto importante, y en esta ley también se especifica que el financiamiento de concesionarias sociales tendrá que hacerse o gestionarse de manera independiente, ¿no? Ya sea por medio de donativos, en dinero o en especie. Ya ves que nos comentaban que se hacían trueques, etcétera, en algunas comunidades. Aportaciones o cuotas de la comunidad, ¿no? Que la comunidad aportaba de su propia bolsa una parte, se ponían ahí un par de empleados y se les pagaba con esa aportación. Se pueden también vender productos o arrendar estudios, servicios de edición, audición, grabación, y se pueden hacer convenios también. Todo esto estipulado en el artículo 89. También un par de cosas más. Las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Esto lo dice la ley muy claramente. Y imagínense ustedes, porque me estoy imaginando yo también, que el idioma nacional es el español, ¿no? Y después tiene un pequeño apartado en el artículo 230 donde dice que sin perjuicio, o sea, que las transmisiones serán en idioma nacional sin perjuicio de que adicionalmente, o sea, ¿no?, las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Sí, claro, de ser necesario. Es decir, se hace como una pequeña excepción para las
muchísimas lenguas indígenas que hay en este país. Sí. Es decir, se le da una importancia muy, muy esquineada, ¿no? Se reconoce, pero de manera muy, muy breve. Como no queriendo. Muy escueta, ¿no? Como Y no este apartado, lo comentábamos, es que lo que trae de fondo es, de nuevo, una oportunidad más para hacernos de este patriotismo, ¿no? Ajá. De Nacionalismo así mexicano, es, correcto. que no sé de dónde sacaron, ¿no? Pero que de alguna manera está negando el proceso de globalización natural, ¿no? Sí, justamente. Sí, justamente, sí, sí, ¿no? sí, sí. De nuevo, todo en aras de, pues digo, esto De es ser más otro global, tema así, pues el control político. No, pero bueno, ya, no nos encajemos aquí. Ahora, también, esto es un asunto importante, es decir, la radio es un asunto importante, pues porque hay un perfil claro, ¿no? De quién es quien consume la radio hoy en día, ¿cierto? Sí, la mayoría de los consumidores son personas mayores a los 45 años. Uh-huh. Aquí hay que recordar que los menores de 17 prácticamente no escuchan la radio, ya que consumen plataformas digitales y dispositivos con pantallas. Claro. En términos de nivel socioeconómico, la audiencia de radio está concentrada en el grupo de menor nivel de ingresos, sería el grupo D. De acuerdo al tipo de señal que consumen, de amplitud modulada M y frecuencia modulada, en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, el FM es la más popular. Que suena lógico, ¿no? Como ya habían mencionado, concentra el 70% de la publicidad. No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, se mantienen parejo en ese sentido. Y de acuerdo a una encuesta sobre hábitos de consumo de medios, realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, en 2013, hace 3 años, el 56.4% de los mexicanos consumían radio, eso representa más o menos a unos 60 millones de personas. Sin embargo, hoy en día el radio se encuentra estancado, podría decirse, debido a la aparición de estas nuevas plataformas digitales. Sí, y sobre todo porque es mucha gente joven, ¿no? La que está empezando a aparecer en el mercado de consumidores. Que digo, es decir, solemos reconocer como ahorita, ¿no? Que hay una tendencia, pero aún así, muy tendencia, lo que quieras, pero es la mitad del país. Ajá. O sea, la mitad del país, Claro. eso es la mitad del país que vota, ¿no? Así y es. que le pueden llegar mensajes de parte pues de quien así lo solicite, ¿no? Sí, Es señor. decir, no es un asunto menor, y aunque la tendencia sea una muy clara, no es un asunto que se tenga que descuidar, ¿no? Exacto. Sí, hay Sí, que sigue prestarle siendo- atención, y aparte que cada vez hay más opciones, ¿no? O sea, decides por dónde informarte y vemos que la radio sigue siendo una opción principal. Y pues este fue un perfil bastante puntual sobre la situación de la radio en México, que de nuevo no es cualquier cosa, merece atención, y pues que esperemos que funcione pues para no ignorarlo, ¿no? Es decir, que le pongamos atención a un asunto que es una plataforma que sirve a... quizá no a nosotros de la manera en la que a nosotros, digo, como hombre blanco clase mediero, Exacto. sino que hay comunidades, este asunto, ¿no? Lo que tratamos de las radios comunitarias, que la radio es el único medio que tienen para ejercer el derecho a la comunicación Y a la expresión, ¿no? Y a la expresión, y que es un asunto que está, como suele suceder, violentado, que está potencialmente violentado, y pues bueno, esperemos que... Actualmente el ITESO apoya una causa que algunas organizaciones no gubernamentales están haciendo, una campaña para contrarrestar esta Así es, campaña correcto. del IFT de Se busca por de Se robo. busca por robo, con un hashtag que se llama Comunicar es. Comunicar es. Así es, A raíz de ese hashtag se están empezando a expresar distintas cosas por parte de la parte académica y la gente de las universidades, especialmente desde el ITESO. Así que para todos los que quieran apoyar este contrarresto de las organizaciones a la malísima campaña del IFT, pues lo pueden hacer, ¿no?
Y pueden aprovechar nuestras plataformas digitales, ¿no? Así En es. el Facebook como Observatorio de Medios Q y Teso, en Twitter como @qmedios y en nuestra página de internet como qmedios.iteso.mx. Muchísimas gracias a esta mesa estelar en esta última analítica de esta temporada, al señor Carlos Zelaya. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por habernos escuchado a lo largo de esta temporada. Diana Rodríguez Muchas gracias a todos los que nos escuchan. y al señor Jerry Garry Romero. Gracias, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, mi nombre es Rodrigo González, nos escuchamos pues después. Gracias por escuchar Analítica, una producción del Observatorio de Medios Q y Teso. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.